con respecto a las enzimas pues del aparato digestivo y vamos a seguir viendo todo con respecto al aparato digestivo a través de lo que sería pues la fisiología y anatomía del cerdo para después poder trasladar todo esto a otros animales monogástricos, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que serían las enzimas del aparato digestivo, pues estas se van a activar gracias a lo que es el ácido clorhídrico. Es decir, que al inicio vamos a darnos cuenta que vamos a tener las enzimas, que son aquellas que nos van a ayudar a triturar o como diríamos más bien a cortar los alimentos para poder llevarlos a su forma más pequeña y de esa manera que se absorban y sean utilizados por el animal. Entonces, estas están en un estado inactivo, digamos, las enzimas están en un estado dormido, que a la hora de que están en contacto con el ácido clorhídrico se convierten en enzimas pues activas. Entonces, todas aquellas que terminen, como dice aquí, enzimas simógenas o que les vamos a ver que terminan como en enógeno, son aquellas que no están activas. Y al ser activada, pues en el caso de una de las principales, que sería la pepsina, bueno, el pepsinógeno, perdón, al ser activado con el ácido clorhídrico, pues se va a convertir en lo que sería una pepsina, que ya sería pues la forma activa de la proteína. Nosotros nos vamos a dar cuenta que estas enzimas principalmente van a ser endopeptidasas, que esto se refiere a que van a cortar los aminoácidos por la parte central de la estructura, ¿ok? Y rompen solo ligaduras entre los aminoácidos L y son las primeras del grupo de las proteolíticas, o sea, de las que sirven para cortar, en este caso, pues aminoácidos, ¿no? Este rompimiento pues produce proteasas y peptonas, ¿ok? Ahora, hablando un poquito de la región pilórica. Pues este es responsable de agregar mucosidad para prevenir el daño de la digesta baja, perdón, en pH a lo que pasa al intestino delgado, que es lo que se busca, ¿no? Para que se pueda dar ya una asimilación de los nutrientes. Aquí ya no se requiere de la acidificación para poder activar enzimas, sino a que se haga un control de este mismo pH y de este modo poder absorber. El esfínter pilórico regula la cantidad de quimo que pasa al intestino delgado, que sería este que encontramos acá. Ese va a ser el que va a regular en qué cantidad se va a estar pasando. Esta es una función importante. No, ¿por qué? Porque no se debe sobrecargar para que ocurra una buena digestión y absorción. Es decir, que si está pasando una gran cantidad y si está pasando de una manera muy rápida, pues la asimilación en el tracto digestivo, lo que respecta al intestino delgado, pues no se va a dar de la manera correcta. Por eso cuando llega a haber, por ejemplo, diarreas, no hay una correcta asimilación, hablando de los cerdos, debido a que pues pasa demasiado rápido y la absorción pues no se alcanza a dar. ¿Ok? Este sería nuestro esfínter. Y hablando un poco del duodeno y el páncreas, no se le da una especial importancia al duodeno en alguna parte de las literaturas, se ve como digamos, el inicio del tracto de lo que sería el intestino delgado, y no se le da la importancia de vida porque se dice que la mayor parte de la absorción se da en lo que es el yeyuno y el ilion. Pero desde el punto de vista de la digestión, debe considerarse como un órgano independiente, ya que en él pues, se vierten, entre otras cosas, las secreciones provenientes del páncreas y del hígado. Entonces, el proceso digestivo ocurre al recorrer el quimo, que quedamos que el quimo va a ser esa digesta del alimento que viene pasando por el tracto digestivo. Entonces, ocurre el recorrer el quimo al duodeno en dirección caudal, es decir, pues hacia abajo, ¿verdad? Entonces el desdoblamiento es rápido y eficiente debido a la acción combinada de las enzimas de origen pancreático en el lumen duodenal y las de origen intestinal en las membranas celulares. Entonces, como tal, el duodeno funge una parte muy importante para que pueda continuar lo que sería la digestión. Y hablando de esa parte, nosotros tenemos que conocer enzimas
que nos van a ayudar a hacer la digestión. Para determinar algunas de ellas, vamos a hablar de las más importantes, que son las enzimas del jugo pancreático exócrino, es decir, que se excreta a partir del páncreas. Vamos a tener las que son las enterocinasas, cuya función principal pues, es la activación de los precursores de la tripsina, que estas también ahorita vamos a ver para qué nos van a servir las tripsinas, pero si no existieran las enterocinasas, entonces no se pudiera dar lo que sería la activación de otras enzimas. Siempre vamos a ver que va a haber una cascada de señalización en la cual si no se da la producción de cierta enzima o la activación de cierta enzima, tampoco se van a poder dar las demás. Luego vamos a tener lo que serían las colagenasas y nucleasas, que son enzimas proteolíticas, es decir, como les digo, que van a cortar proteínas de origen pancreático presente en el duodeno. Otra vez importante hablar de la aparición del duodeno en lo que sería el tracto digestivo. Y luego están las tripsinas, que son precisamente las que se van a activar gracias a las enterocinasas y pues estas se secretan en forma de tripsinógenos, o sea que acuérdense que todo lo que termine en ógenos quiere decir que no están activas y luego se van a activar a un pH ácido, que es el que le va a brindar lo que sería pues el ácido clorhídrico, ¿verdad? Las tripsinas son las principales enzimas proteolíticas y atacan proteínas, proteasas y peptonas para formar polipéptidos y dipéptidos, que ya van a ser formas más pequeñas de aminoácidos para hacer más fácil su ruptura. Y pues las tripsinas son endopeptidasas, que ya les comenté que cuando dice endopeptidasas quiere decir que va a romper la molécula desde el centro, donde va a hidrolizar principalmente enlaces peptídicos, como les digo, dentro de la molécula de la proteína. Y luego tenemos lo que sería la quimiotripsina y elastasas, que estas pues se producen en forma de precursores llamados quimiotripsinógenos y proelastasas respectivamente, pues su actividad es también proteolítica, perdón, y es complementaria de las pepsinas gástricas y las tripsinas. Y por último, pero no menos importante, tenemos las carbopsipeptidasas, que estas son exopeptidasas que se secretan en forma de simógeno. Acuérdense que cuando hablamos de simógeno quiere decir que están inactivas las enzimas y se activan a pH aquí al contrario. Estas se van a activar a un pH alcalino, quiere decir que va a ser más básico, ¿ok? Por medio de las tripsinas. O sea, las tripsinas van a ser parte muy fundamental en la regulación de que se enciendan o se apaguen ciertas enzimas para continuar con lo que sería la digestión. Y pues las enzimas atacan a los que serían los polipéptidos con grupos carboxilos terminales y liberan los aminoácidos correspondientes, es decir, que más que nada trabajan a lo que serían las orillas de la molécula para poder liberar esos aminoácidos que van a ser esenciales para la absorción. Ahora, en esta imagen nosotros podemos ver cómo todas las enzimas están relacionadas, ¿no? Y esto debido a que cada una de ellas juega un papel fundamental y que van a ser, como les digo, encendidas o apagadas a través del ácido clorhídrico, incluso a través de el que se enciendan algunas otras enzimas. Entonces, con respecto a eso, nosotros podemos visualizar que algunos alimentos en específico, como las leguminosas de grano crudas, como por ejemplo soya, frijol, habas, el garbanzo, pueden incluso intervenir en que no se genere bien lo que es la tripsina y no se dé la cascada de señalización, como les comento. Entonces, el consumo de lo que sería estos ingredientes contiene un factor antimetabólico, o le podríamos decir nosotros como antinutriente, que inhibe la acción de las tripsinas y pues su consumo causa que disminuya la digestión de las proteínas y por ende que se reduzca lo que es el crecimiento o la producción animal. Entonces, al alterarse lo que sería, al inhibir lo que serían las tripsinas, pues se altera totalmente el esquema de la proteólisis, ya que las enzimas pues van a ser necesarias para su activación, así como todas las otras proenzimas.
Entonces, si ustedes se fijan, si no está activa lo que serían las tripsinas, se va a evitar toda la cascada de señalización y entonces no va a haber un crecimiento del animal porque no va a haber una correcta producción de proteínas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el ácido clorhídrico pues va a hacer que ese quimoácido, ¿verdad? Más lo que serían las enterocinasas, se van a activar, o sea, de un tripsinógeno, acuérdense, que termina en ógeno, es una enzima que está inactiva. Este quimo que viene ácido acá va a hacer que se active y se convierte en tripsina. Y la tripsina, a su vez, al combinarse con el bicarbonato de sodio que viene del páncreas, que va a generar pues como un estado de buffer, va a ayudar a que se detenga aquí la señalización de estar convirtiendo tripsinógeno a tripsina y va a ayudar a que otras enzimas se puedan activar o desactivar, como sería en este caso la quimiotripsina, la va a desactivar convirtiéndola a un tripsinógeno y luego la procarboxipeptidasa la va a convertir en una carbopeptidasa, es decir, la va a estar activando. Entonces, si hay una deficiencia o una inhibición de la tripsina, pues toda la cascada de señalización enzimática no se va a poder llevar a cabo para que se dé la digestión. Ahora, con respecto al hígado, pues este va a ser fundamental en la absorción de muchos nutrientes, pero principalmente en lo que sería la grasa. El hígado pues se produce en la bilis a partir del colesterol sanguíneo, se almacena en la vesícula y se libera del duodeno durante la digestión y se compone de sales llamadas ácidos biliares, principalmente del ácido cólico, el liticólico y el quenodeoxicólico. Y pues estos se producen unidos a algunos aminoácidos. Algunas de las funciones del hígado, pues es desintoxicación, digestión de las grasas, que este es el que nos interesa principalmente, reservorio de sangre, almacenamiento de vitaminas, este también nos interesa, metabolismo hormonal, anabolismo y catabolismo de grasas, que también es necesario para que se pueda dar el procesamiento energético, anabolismo y catabolismo de proteínas y el metabolismo energético. Entonces, pues las principales funciones también de la bilis consisten en colaborar en la neutralización del pH ácido que viene del quimo, disminuir la tensión superficial de los componentes del quimo, esto pues mediante la orientación de su fracción polar hacia el centro y la no polar hacia la superficie de la gota de grasa, facilita la digestión y absorción de los lípidos mediante la formación de micelas y pues funcionan como un medio para la eliminación de sustancias tóxicas, que ustedes pues esto ya lo saben, ¿no? Entonces, gracias al hígado, más que nada, pues podemos, además de la absorción proteica, la función más importante, pues es la asimilación de las grasas y sobre todo, pues la asimilación de las vitaminas liposolubles, que es precisamente donde se van a almacenar en hígado, la vitamina A, la vitamina D, vitamina K, ¿ok? Y la vitamina E. Y luego tenemos, chicos, lo que sería el intestino delgado, que aquí ya se va a llevar la absorción de los nutrientes de esas pequeñas partes que ya se digirieron, que ya fueron rotas por las enzimas, pues aquí se va a dar esa absorción. Y pues tiene diversas funciones. Tiene una función de secreción, de digestión y de absorción. La secreción pues, ¿de qué? De moco y bicarbonato de las glándulas de Brunner que sirven como protección ante el ácido gástrico y el de las células calciformes que protege de agentes mecánicos y químicos, ¿no? Esas vellosidades que vemos aquí en la imagen son las que nos van a ayudar principalmente a que se dé la absorción. Cuando, por ejemplo, les mencionaba ahorita, llega a haber una diarrea o problemas de tipo digestivo, esta vellosidad se dice se barre, va a estar barrida y no se va a poder dar la absorción de los nutrientes. También ayuda a la digestión. Las enzimas digestivas segregadas se descomponen en proteínas, grasas y carbohidratos en el quimo. Y pues se va a dar lo que es la absorción, que eso es la parte más importante del intestino.
que va a ser la absorción de nutrientes en el yeyuno y en el ilion, eh, ocurre pues en la mucosa intestinal. Como les comenté ahorita, el duodeno debería de verse como un órgano aparte, debido a que pues su trabajo principal no es la absorción como lo sería en este caso del yeyuno y del ilion. Yo creo que todavía lo podríamos decir que es digestiva en su función principal. Y pues hablando de esa digestión, pues los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado, pues contienen 4 enzimas que van a ayudar a la digestión de los carbohidratos. De nuevo, ¿no? Tenemos acá la imagen. Estos serían las vellosidades y aquí vamos a encontrar lo que serían pues esos enterocitos que van a contener enzimas que dependiendo del alimento, pues va a ser la enzima que los va a cortar. En el caso de la lactasa, pues nos va a ayudar a romper principalmente pues aquellos productos lácteos, en el caso por ejemplo de los lechones, pues esta enzima va a ser muy importante. Tenemos también lo que es la sacarosa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Todas estas para cortar carbohidratos y que los van a descomponer principalmente en lo que sería lactosa, sacarosa, maltosa y polímeros pequeños de glucosa. Y al final, lo que se va a obtener de cada uno de estos productos, o sea, la parte más pequeña de estos carbohidratos, va a ser de la lactosa, se va a obtener lo que es galactosa, o sea, que estas serían se dividirían, la lactosa se divide en lo que sería galactosa y glucosa, ¿no? La sacarosa se va a dividir en la parte más pequeña que sería fructosa y la maltosa y los polímeros pequeños de glucosa pues se van a dividir hasta quedar como glucosa, que ese sería el producto final. Entonces, como les comento, esta va a ser la parte más pequeña que ya va a poder ser absorbida y utilizada como fuente de energía para el animal. Y en cuestión de la digestión de proteínas, pues también se lleva a cabo por los enterocitos de las microvellosidades y hay 2 peptidasas de mayor importancia, lo que sería la aminopolipeptidasa y las dipeptidasas. Y estas pues van a dar una degradación de grandes polipéptidos, es decir, de grandes cadenas de aminoácidos que van a ayudar a su ruptura y pues a su asimilación, porque ya hubo una previa, digamos, desdoblamiento de estas proteínas desde el tracto gastrointestinal, hablando de la parte del estómago, el duodeno, pero aquí ya se va a romper ahora sí en la parte más pequeña que serían los aminoácidos para poder absorberse y utilizarse como, más que nada aquí para el crecimiento del tejido muscular. Y en cuestión de la digestión de lípidos, conocido como emulsificación de grasas, la grasa no digerida pues se encuentra como gotas en el intestino y se debe fragmentar a partes más pequeñas. Entonces las enzimas digestivas actúan sobre ellas y participa también lo que es la bilis, que ya vimos ahorita que el hígado pues ayuda mucho en esa absorción y llegar a lo que sería el objetivo final en este caso, que sería obtener la grasa, ya sea ácidos grasos libres en forma de triglicéridos y también que puedan ser absorbidas las vitaminas liposolubles. Luego tenemos lo que sería pues el jugo pancreático, que este órgano es más vital de la digestión, lo que sería el páncreas, segregada hacia el duodeno la bilis, que se guarda en la vesícula biliar y es producida por el hígado. Las sales biliares ayudan en la absorción de la grasa también y en la absorción de vitaminas liposolubles. Secretan insulina y glucagón en respuesta a los niveles altos o bajos de glucosa, es decir, que si no se tiene lo que es el páncreas, pues no se puede asimilar de manera adecuada la glucosa y esta pues empieza a almacenar en forma de grasa cuando no se tiene un correcto funcionamiento. Entonces es importante que se cuente con los jugos pancreáticos también para la asimilación principalmente pues de grasas y carbohidratos. Y pues en el intestino grueso, cuando la digesta pasa al intestino grueso, ocurre
limitada actividad de enzimas microbianas que forman ácidos grasos volátiles. O sea, no se forma, si nosotros comparáramos la producción de ácidos grasos volátiles con bovinos, no es mucha la cantidad que se produce, o sea, no se tiene una gran cantidad de energía de ella, pero sí se puede cuantificar una pequeña cantidad, ¿ok? Y también la vitamina B se sintetizan y son absorbidas en cantidades limitadas, no como lo veíamos en el ganado bovino que se produce pues en grandes cantidades, que incluso no va a ser necesario que nosotros tengamos que suplementarle esa vitamina a menos que pues se tenga algún problema de absorción o a nivel microbiano, ¿no? En el caso de los cerdos, pues lo pueden sintetizar, sí, pero en muy pequeñas cantidades, lo puede absorber en muy pequeñas cantidades también, y por lo tanto, pues va a ser necesario que sea suplementado. El transporte del quimo se realiza por impulsos. El tiempo depende de la cantidad de fibra bruta del alimento. O sea, entre más fibroso sea el alimento, más se va a tardar la digestión, más tarde va a ser el vaciado gástrico y pues se transporta mucho gas por la fermentación. Entonces, con respecto a eso de la fermentación, pues es importante que pues hablemos que ocurren dos procesos bioquímicos pues atribuidos a los microbios principalmente, que va a ser de tipo fermentativo y de putrefacción, de acuerdo con el tipo de microbio presente que se encuentre, ¿no? Y pues en la fermentación se desdoblan principalmente los glúcidos estructurales como la celulosa y la hemicelulosa, que estos pues van a ser eh, más fibrosos, y aquellos nutrimentos que se escapan a la acción de las enzimas digestivas para formar ácidos grasos volátiles, como les comenté. Que según pues sea el ingrediente y el tipo de dieta, proveen desde un mínimo de 5% pues hasta niveles superiores del 30% de energía que el animal puede utilizar, ¿no? La putrefacción pues se debe principalmente a la presencia de colistridios que desdoblan a los aminoácidos y forman histaminas de histidina y putrescina de lo que sería la lisina, cadaverina de arginina, que esto le va a dar ese aroma particular a lo que sería pues las heces, ¿no? Entonces, pues esa microflora activa en el tracto digestivo, como les dije, pues suceden esos dos tipos de digestión, que va a ser enzimática y microbiana, y pues el tránsito lento favorece el crecimiento bacteriano. Existen alrededor de 500 especies distintas de bacterias, mayormente anaerobias estrictas, gram negativas, y pues su control depende del pH y la concentración de amoníaco que se tenga, dependiendo también del alimento que se esté agregando, ¿no? Después vamos a tener lo que serían los sustratos fermentados. La mayor parte de los carbohidratos que alcanzan en el intestino grueso del cerdo son fermentados. En heces tan solo aparece alrededor del 15% de esos productos ingeridos. Los carbohidratos simples y de más solubilidad son degradados primero y los más insolubles y de estructura compleja no se digieren totalmente. Eh, pues principalmente nosotros sabemos que va a tener enzimas y lo que sería peptidasas muy relacionadas a las que se encuentran en el tracto digestivo del cerdo, pero sabemos que a nivel de los órganos va a haber diferentes órganos que van a intervenir, que hay que recordar que en la imagen que veíamos al inicio, pues decíamos que a partir del duodeno en adelante, pues ya se asemeja más los cerdos a las aves, pero antes de eso vamos a ver que hay otros órganos que intervienen, como es el buche y la molleja, que esos no los vamos a encontrar en el cerdo. Entonces, la anatomía y fisiología del sistema digestivo, nosotros vamos a ver que va a estar organizada de la siguiente manera con respecto a las aves. Vamos a tener primero lo que es el pico, la cavidad oral, el esófago, buche, proventrículo, o molleja, hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado, los ciegos y pues el intestino grueso y lo que sería pues la cloaca, ¿no?
Con respecto pues al pico, como podemos ver y como lo sabemos, pues las aves no tienen dientes y en este pues se encuentran lo que serían las glándulas salivales, saliva para humedecer los alimentos, lengua puntiaguda con pocas papilas gustativas y pues el pico va a ser el primer órgano que entra en contacto con el alimento y sirve solamente para la prensión y deglución, puesto como les digo, no existe pues una masticación porque pues no hay dientes. Y pues en las gallinas y lo podemos observar en los pavos, entre otras aves que son pues utilizados para explotación. Vamos a ver que pues esta va a tener algunas glándulas salivales, que su principal función pues va a ser lubricante, va a tener actividad enzimática, capacidad de buffer, que va a ser como un alto que líquido va a poner, es como una sal que va a ayudar a que se detenga lo que es el pH, que no vaya ni hacia arriba hacia abajo, es decir, que no se basifique ni se acidifique pues va a generar un poco gusto, aunque las gallinas no tienen tanto gusto como otros animales. Y pues también genera cierta protección al cubrirlo pues con la saliva necesaria para que llegue a lo que sería el tracto digestivo. ¿No? Después de ahí pues vamos a tener lo que es la cavidad oral, en el cual pues se controla el paso del aire del alimento. Discúlpenme, aquí creo que repetí la palabra y evita que el alimento pues pase a la tráquea. Y después de ahí viene el esófago, que va a conectar pues el pico con el resto del tracto digestivo de la ave y se encarga de llevar el alimento de la boca al buche, que esto pues ya a partir de aquí y del buche al proventrículo, aquí es donde ya vamos a empezar a ver pues un cambio importante en lo que sea el tracto digestivo, aunque también pues esta parte del pico pues vemos que es diferente a otras especies animales, ¿verdad? Entonces, una vez que ya pasa a lo que sería pues el buche, pues aquí vamos a darnos cuenta que va a estar pues a un pH más ácido, que va a ser de alrededor de 4.5. Y pues el buche, la principal función es la de humedecer el alimento, macerarlo, lo almacena y tiene el lugar la hidrólisis de una parte pues de los almidones. Proceso debido pues esto a una fermentación, principalmente se da por lactobacilos. Y pues en contraste, pues el buche de otras especies, por ejemplo en el buche del pato, pues a veces tiene como más que nada una ampliación del esófago que tiene escasas funciones. Se reconoce pues que tiene movimientos tendientes a lo que sería el vaciado del buche, son de carácter peristáltico, así como la peristalsis que se usa para el tracto digestivo de los cerdos. Y, y después de eso, pues este alimento, como les digo, al caer al buche, pues no va a tener como que sí una digestión, sino más la función de un almacenamiento. Después vamos a encontrarnos con lo que sería el proventrículo, perdón, y la molleja. Pues en el proventrículo, pues es el equivalente a lo que sería el estómago del cerdo. Ahí se da lo que es la digestión gástrica, se le llama o también se lo conoce como lo que es el estómago glandular. Y aquí se secretan jugos gástricos, como lo vimos en los cerdos, en el cual pues se va a contener enzimas como la pepsina, que va a ayudar a cortar proteínas, la lipasa, que va a ayudar a cortar lo que serían pues las grasas y se va a hacer también lo que es el ácido clorhídrico. Ahí se secreta el ácido clorhídrico que nos va a ayudar a activar aquellas enzimas que se encuentran apagadas, ¿verdad? Y pues se mantiene en un pH de entre 3.5 y 6 a pesar de lo que sería pues la presencia de ácido clorhídrico y pepsina. La protólisis en este órgano es moderada en las aves domésticas, o sea, no se da una ruptura muy grande de proteínas como en el caso de los cerdos. Y pues la molleja es el órgano para la digestión mecánica situada a continuación del proventrículo y el pH de la molleja es más ácido, se maneja de un 2.2 a 4 y pues cumple con las funciones adicionales de disolver los minerales contenidos en el alimento.
Los movimientos de la molleja varían en la intensidad según sea la naturaleza de la dieta y incluso se ha observado que hay ciertos animales que pueden consumir pequeñas cantidades de lo que serían alimentos duros y gruesos y estos pues causan contracciones más frecuentes y de mayor intensidad en comparación que cuando se consumen alimentos suaves y molidos. Entonces, dependiendo qué tan fibroso sea el alimento, va a ser pues la cantidad o la motilidad de lo que sería la molleja, ¿no? Y pues también la molleja va a tener un estómago, como les digo, principalmente va a ser mecánico para que se dé la deglución. Eh, se va a dar lo que sería el caudal al proventrículo. Se va a dar un efecto que es un efecto del grits, que está aquí las aves a veces consumen pequeñas cantidades de rocas que son conocidas como grits, que pues ayudan a que son pequeñas piedrecillas y que estos pues ayudan a que se dé más la digestibilidad, pero pues se ha visto que esto genera ventajas que a veces pues pueden ser un poco dudosas debido a que al alto grado de procesamiento de los alimentos para estas especies, entonces se debe tener cuidado, que serían estas pequeñas roquitas que vemos acá, ¿no? Y pues se da lo que sería la estimulación y la motilidad de la molleja, ¿no? Tenemos el hígado, que como sabemos su principal función va a ser la secreción de bilis, la detoxificación, el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos y el almacenamiento de las vitaminas, al igual que en los cerdos. El páncreas va a tener secreciones de tipo endocrina y exócrina. Endocrina vamos a ver secreciones de hormonas como la insulina y el glucagón, que ya vimos que son necesarios para la asimilación principalmente de los carbohidratos. Y exócrinas va a tener producción y secreción de fluidos necesarios para la digestión, como vimos que se secretan jugos biliares que van a ayudar pues a la digestión de las proteínas y también de las grasas, ¿no? Principalmente las grasas. La vesícula biliar almacena la bilis y llevarla del hígado a los intestinos. Este va a generar lo que es la biliverdina y la bilirrubina y la bilis depende pues de cada ave, o sea, cada especie de ave pues va a producir en diferente cantidad, diferente coloración. Luego tenemos lo que es el intestino delgado, que va a estar dividido al igual que en el cerdo, en duodeno, yeyuno, ilion, y aquí se va a generar lo que sería principalmente la absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas en su forma más pequeña, como lo estuvimos viendo. Y pues en el duodeno de las aves, pues se encuentran prácticamente pues las mismas enzimas que en el cerdo, excepto la lactasa, lo cual, pues como les digo, es lógico, pues si se considera que en condiciones naturales, pues las aves no incluyen leche en sus dietas. Entonces, la presencia de subproductos lácteos en estos alimentos, en estos animales, pues puede generar ciertas diarreas en las aves, ¿no? Y pues aquí en el duodeno aquí llega lo que sería ya el quimo del alimento, los jugos pancreáticos y la bilis para poder seguir con la asimilación de los nutrientes. Y en el intestino delgado, como lo vimos al igual en los cerdos, pues aquí se va a dar la absorción de nutrientes, va a haber gran cantidad de vellosidades, que es lo que va a permitir precisamente esa absorción y de azúcares, ¿no? Y los ciegos, su principal función, pues va a ser de tipo fermentativa. Aquí pues se van a generar ácidos grasos y pequeñas cantidades de vitamina B. En los ciegos la digestión tiene pues un pH de 6 a 7 y en este órgano es donde se efectúa el desdoblamiento de la mayor parte de los carbohidratos, digamos, que no son simples, sino aquellos que son complejos, no son fáciles de sintetizar, de asimilar, que serían las celulosas y la síntesis de algunas vitaminas también. Fenómeno debido pues a la acción fermentativa pues de los microorganismos o la microbiota intestinal que se encuentra ahí.
Y pues también aquí se producen, como les digo, los ácidos grasos volátiles que se producen, pues van a ser absorbidos y así proveen lo que sería energía para la utilización del ave, perdón, que en comparación con el ganado bovino no se considera que se genera mucho, de hecho son cantidades que no se pueden cuantificar. Y en el caso de las vitaminas, pues estas solo son útiles para los animales que pues son, como les digo, en el caso de los rumiantes, pues que pueden generar las vitaminas del complejo B y absorber una pequeña cantidad de estas. En el caso de las aves y los cerdos, pues nada más producen muy poco y es muy poco lo que se absorbe, entonces por eso sí se deben de suministrar en la dieta también. Después tenemos lo que es el intestino grueso. Aquí se va a hacer la absorción de los líquidos restantes de la asimilación de nutrientes. Y pues en el intestino grueso también vamos a encontrar ya al final lo que sería el recto, donde se va a dar pues la absorción de líquido y pues la formación de heces. ¿Ok? Después del intestino grueso vamos a encontrar, en el intestino grueso, perdón, vamos a encontrar lo que ya sería la cloaca, en el cual pues ya va a funcionar para lo que sería el coprodeo, el urodeo y lo que sería el proctodeo.